El tema de hoy se llama De la tumba a la gran misión, ¿ok? O gran comisión. De la tumba a la gran misión. Vamos a hacer hoy día un tema individual, dada la fecha hoy de este domingo de resurrección. Vamos a ir a Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 10. Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 10. Dice así, perdón, vamos a leer hasta el 20. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quise leer el texto completo para tener un contexto, ¿verdad?, general de la situación que vamos hoy día a reflexionar. Este jueves de esta semana compartimos un tema. ¿Se recuerda cuál era el tema? Era acerca de la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre que el mundo hoy día desprecia, esa sangre que muchos quieren borrar de la historia. Reflexionábamos acerca de eso. Esa sangre que para algunos es un escándalo y que para otros es una locura. Pero déjeme decirle algo, porque sin esa sangre derramada este Viernes Santo que conmemorábamos, no habría tumba vacía, ¿verdad? Y no habría tampoco domingo de resurrección. O sea, alguien tenía que morir, ¿verdad? Entregar su sangre, y hoy día conmemoramos y celebramos la resurrección del Señor. La cruz y la resurrección van de la mano, no van separadas, ¿verdad? No puedes tener un Dios que solamente murió o solo resucitó, ¿verdad? Tiene que ir siempre la cruz, que es la muerte de Cristo, y la resurrección, porque esto va de la mano. Así como también el sufrimiento y la gloria del Hijo de Dios. También la muerte
y la vida, ¿verdad? Siempre debe ir esto de la mano. La sangre que Cristo derramó no fue en vano. La profecía de Isaías lo anunció muchos siglos antes. Vamos a leer este texto. Isaías, capítulo 53, 5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Esta persona que dice él, ¿a quién se refiere? Isaías se refiere al profeta, a Jesús, ¿no? Está profetizando en un futuro, algo que sucedió, ¿no? Entonces, Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, esa sangre que el mundo menosprecia es la misma sangre que nos abrió las puertas de la tumba vacía del Señor. Es la misma. Porque si Cristo solo hubiese muerto, ¿qué sería esto? Una religión más, ¿no? Tenemos un Dios, ¿verdad? Un líder que solo murió. Hay muchas religiones que tienen líderes, ¿no? Que solamente murieron. Por lo tanto, si Cristo solo hubiese muerto, tendríamos una religión más, tal vez un mártir más, lo recordaríamos con cariño, aprecio por lo que él hizo, y sería tal vez para otros otra historia triste de la humanidad. Pero la noticia es que Cristo realmente resucitó, ¿verdad? Y esa resurrección lo cambia todo, ¿ok? Recuerden que a lo largo de la historia han venido muchos Cristos, muchos ungidos, pero ninguno de ellos ha resucitado con poder. Hoy día entonces no quiero que te vayas a tu casa con un mensaje de culpa, de autoevaluación solamente, ¿verdad? Quiero que te vayas con una noticia, que es la resurrección del Señor, que va a transformar nuestro miedo, que podemos tener en algunas áreas de nuestra vida, ahora en valor. Las dudas son transformadas en certeza, ¿verdad? Y saldremos de este lugar con una misión, que es la que nos ha encomendado nuestro Señor. Bueno, entremos un poco en la enseñanza de hoy. Imaginémonos el escenario. Era sábado por la noche, ¿verdad? El Señor había sido crucificado, ¿cuándo? El viernes, ¿verdad? Hay algunas discusiones acerca de eso, pero bueno, vamos a situarlo entonces en este viernes. Entonces, ahora era sábado por la noche, era el día de reposo. El día ya había terminado, el día de reposo termina a las 6 de la tarde, ¿okay? Estaba entonces en ese proceso y los discípulos estaban encerrados. Imagínate, fue la crucifixión, había pasado todo el día de reposo y los discípulos del Señor estaban encerrados. Y Juan nos relata lo siguiente, Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, fíjense, estaban encerrados por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. ¿Notó algo? Ellos no estaban esperando ¿qué cosa? Una resurrección. No lo estaban esperando. Ellos estaban escondidos porque tenían miedo. Cuando tienes miedo, ¿qué haces? Te bloqueas, te escondes, ¿no? No quieres hablar, ¿verdad? Y así estaban los discípulos, ¿no? Un poco... Para nosotros la muerte en la cruz es algo glorioso, a pesar de lo trágico que es. Vemos que ahí hay salvación, ¿no? Redención nuestra. Pero para los discípulos, de alguna manera, ese acto, luego de sufrir mucho por su amado Jesús, el acto de la muerte de Cristo en la cruz, de alguna forma había una sensación de derrota en el ambiente. ¿Te das cuenta, no? Porque Jesús, el que resucitaba a los muertos, había muerto. Entonces estaba esa sensación en medio de ellos. Por lo tanto, acá el relato de Juan es que estaban escondidos, pero por miedo. Entonces las mujeres fueron al sepulcro y estas mujeres no iban a celebrar una victoria, ¿no? Tampoco iban a verificar la resurrección del Señor, a pesar de que Cristo le había dicho que iba a resucitar.
Ellas iban simplemente a terminar el acto o las ceremonias propias de un funeral, ¿verdad? Porque era necesario ungir el cuerpo, hacer un sinfín de cosas, ¿no? Mira lo que nos dice Marcos. Marcos capítulo 16, del versículo 1 al 3. Cuando pasó el día de reposo, que era el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Eso es lo que hicieron, ¿no? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, mientras caminaban, decían, ¿quién nos va a remover la piedra? Recuerden que tenía una piedra, ¿no? Ok. Entonces iban caminando al sepulcro con todo para hacer la ceremonia y decían, ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Ellos iban con esta pregunta, ¿no? Con este cuestionamiento. A lo mejor los hombres, no, si nos arreglamos y ahí empujamos, ¿no? Pero ellas como mujeres iban pensando también en esto, ¿no? Iban con una misión propia del funeral, del sepulcro, ¿no? Pero en su mente también pensando, ok, pero ¿cómo lo hacemos para mover la piedra? Ellas no iban diciendo, aleluya, ¿verdad? Ha resucitado o va a resucitar, no. Ellas iban con tristeza, con especias y con un corazón pesado. Porque esa era la sensación, ¿no? Ahora, ¿sabes tú lo que pasó? Fíjate que a pesar de esa actitud, en donde vemos incredulidad, tristeza, melancolía, ese espíritu de derrota quizás, a pesar de todo eso, Dios actuó de todos modos. Eso es interesante, ¿no? Interesante poder analizarlo, ¿verdad? Resulta que cuando ellas iban de camino, el ángel ya había movido la piedra, ¿verdad? El Señor había resucitado, ¿no? Ahora, pregúntense ustedes, ¿el ángel movió la piedra para que el Señor pudiera resucitar? ¿Qué creen ustedes? Porque a veces pensamos eso, ¿no? Como que relacionamos que la piedra se mueve para la resurrección. No. En realidad la piedra fue movida de ese lugar para que ellas pudieran ver que efectivamente Jesús ha resucitado. Porque imagínate ir a una tumba ya con todo eso tapado. ¿Cómo sabes que el que está ahí resucitó, no? Ahora, vámonos a Mateo capítulo 28, 2. El texto dice, y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. O sea, esto nos muestra también la capacidad y la fuerza que tienen los ángeles. Ahora, Dios no necesitó permiso de nadie para hacer esto, ¿no? Fue voluntad del Padre. No necesitó incluso la fe de las mujeres ni de sus discípulos para producir este milagro, ¿no? De la resurrección y de mover la piedra. O sea, no dependía de la fe de las personas. No esperó incluso a que todos entendieran lo que estaba pasando. Simplemente el Señor resucitó en medio de toda la confusión. Porque cuando Jesús resucita en nuestra vida está en confusión, ¿verdad? Y ahí es donde resucita el Señor, ¿verdad? Dios actuó simplemente porque Él es fiel. Aunque nosotros seamos débiles, Él sigue siendo fiel. Aunque nosotros seamos imperfectos, Él sigue siendo Dios, misericordioso, un Dios de amor. Tardo para la ira, ¿no? Y es importante reflexionar en esto porque quizás llegaste con dudas, decía mi esposa también, ¿no? Ella no había leído el mensaje, pero tal vez llegamos acá con dudas, ¿no? Quizás hemos pasado una semana difícil, ¿no? La vida es dura. Justamente los discípulos de Jesús y el Señor mismo en esta fecha había pasado una semana muy difícil. Quizás has orado a Dios y no has tenido una respuesta. Quizás como los discípulos estás encerrado en tu miedo. Pero déjame decirte algo importante. La resurrección no depende de tu fe. ¿Se entiende, no? No depende de nuestra fe.
sino del poder de Dios. Porque cuando estamos débiles en nuestra fe, en nuestras fuerzas, ¿te imaginas dependiera de eso el mover del Señor? Él resucitó con poder porque Él es Dios, ¿verdad? Y es necesario que resucite. Pablo explica claramente esto, ¿no? En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, si lo crees en tu corazón, serás salvo. Qué interesante, ¿no? Para ser salvos, ¿qué es lo que necesitas? Creer. No necesitas nada más que creer, abrir tu corazón a lo que la palabra de Dios nos dice, creer, ¿verdad? Que Él ha resucitado. Y luego dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora acá había un contexto, ¿no? Que yo solo he explicado, porque tal vez alguien que no pueda hablar, una persona muda, está diciendo, pero no puedo confesar con mi boca. No, está hablando de que en aquel tiempo, como había persecución de los cristianos, decir que Jesucristo era el Señor era como decir Jesús es la máxima autoridad. Entonces esto ofendía a las autoridades, a los César de aquel tiempo, ¿no? Entonces que alguien se atreviese a decir eso, de alguna forma estaba condenado a que le persiguieran la sociedad, ¿no? Las autoridades, porque nadie se atrevería a decir que otro, más que el César, es el Señor de todo. Entonces por eso nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, no hay duda que alguien haría eso si realmente tiene convicción, ¿verdad? Pero también lo puedes hacer en tu corazón, en tu vida. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con tu boca se confiesa para salvación. Entonces, la buena noticia es que Cristo resucitó antes de que tú creyeras. ¿Te das cuenta? O sea que la resurrección no dependió de tu fe. Y esa resurrección tiene poder para cambiar tu vida, aunque incluso hoy día tengas miedo. Las mujeres iban con miedo, los discípulos tenían miedo y estaban escondidos. Pero igual Jesús resucitó. Entonces tú necesitas vivir una vida con Cristo ahora resucitado. Tu familia necesita vivir una vida con Cristo resucitado. Tal vez hoy vives una fe en un Jesús que murió por ti, pero que no ha resucitado, ¿no? Espiritualmente, en tu propia vida. Hoy es día de resurrección también para nosotros, ¿verdad? Entonces debemos levantarnos en el nombre de Jesús y resucitar por medio de Él espiritualmente. Continuemos con esta hermosa historia. Mira, pon atención a lo que sucede después. Las mujeres estaban entonces asustadas, el ángel les habla, pero el momento más hermoso acá viene, ¿no? En Mateo capítulo 28, 8 dice, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Una gran mezcla, ¿no? Reverentes por lo que había sucedido, pero gozosas, ¿no? Las mujeres son más expresivas, ¿no? Y qué bueno que el Señor se les apareció a ella, ¿no? Ok. Y fueron corriendo a dar la noticia. ¿A quiénes? A los otros que tenían miedo. Si hubiese aparecido quizás a los discípulos primero, la noticia no corre tan rápido, ¿no? Porque somos más incrédulos, ¿no? ¿Qué pensaron? Entonces, las mujeres fueron, ¿no? A testificar a los discípulos. Y mientras iban a dar las buenas noticias a los discípulos, he aquí, ¿qué le aparece ahora? Dice que Jesús les sale al encuentro y las saluda diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazan sus pies y le adoraron. O sea, un sinfín de emociones, ¿no? ¿Te fijas de algo que pasa acá? Porque Jesús no esperó que ellas, no las esperó en Galilea, ¿verdad? Sino que ella salió al encuentro de ellas.
mientras iban. Era necesario, ¿no? Jesús llega en nuestra vida en el momento más necesario e importante. Llega al Señor, nunca llega tarde el Señor, ¿eh? ¿Sabían ustedes eso, no? El Señor llega en el momento preciso. Mi abuelito conoció al Señor como a los 80 y algo. Y él siempre decía, no es que el Señor llegue tarde, pero me hubiese gustado conocerlo antes. Pero el Señor llega en el momento preciso de tu vida, ¿verdad? Él resucita, se revela a nosotros y nos saluda, ¿no? Salve. Esto fue lo primero que les dijo, ¿no? Ellas iban con miedo, con duda, con un corazón confundido, pero el Señor resucitado les sale a su encuentro y les dice, salve. ¿Sabe lo que significa esta palabra, salve? Es un saludo que significa así como, hola, alégrense, ¿verdad? Hola, tengan paz. Porque iban afligidas, ¿no? Incluso hasta confundidas, ¿no? ¿Será que dormimos poco, chiquillas, verdad? Y que nos imaginamos ese ángel, ¿verdad? Entonces el Señor les dice, tengan paz, ¿verdad? Y lo miran y lo ven. Pero algo más hermoso, ¿no? Sucede, el versículo que viene acá en Mateo capítulo 28:10. Mateo 28:10 dice, entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, dad las nuevas o las noticias a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La frase no temáis, fíjense, es la primera frase, las primeras palabras de Jesús, ¿verdad? Después de este saludo, no temáis, ¿verdad? El Jesús resucitado lo primero que le dice a sus discípulos es, ya no teman, ya no teman. Cuando Cristo llega a tu vida, cuando Él se revela espiritualmente a ti, el Señor te dice, no temas, tranquilo, ¿verdad? Ahora estás conmigo, ¿verdad? Ahora eres de mi reino, no temas, yo tengo el control de todo. El Jesús resucitado no les dijo a ellas desde un corazón resentido, miren lo que me hicieron, ¿verdad? Qué malos que fueron, ¿verdad? O ustedes que venían acá a echarme sus aceites, ¿verdad? Pensando que yo no iba a resucitar. No les sacó en cara la falta de su fe, ¿verdad? El no manejo de sus emociones quizás. Sino que Él le dice, no temáis. No teman. Y esto es fundamental porque muchos de nosotros estamos viviendo hoy día con miedos. Miedos, por ejemplo, al fracaso. ¿Has tenido miedo al fracaso, no? Comenzamos algo y tenemos miedo de fracasar. ¿Estará bien lo que estoy haciendo, verdad? Y tengo ese miedo a fracasar. ¿Sabías tú cuántas veces se experimentó para tener estas ampolletas? ¿Quién fue el que inventó la ampolleta? No me acuerdo en este momento. ¿Bolt? No me acuerdo. Bueno, no importa. No importa, no se preocupe. ¿Quién? Edison. Ah, ok, puede ser, no, yo no sé. Pero 1000 veces hizo la prueba, ¿no? La primera se le quemó, la segunda no alumbraba, la tercera hasta 1000 veces, ¿no? Hasta que finalmente lo logró. En todas fracasó, pero en una ya le dio. Aprendió seguramente, ¿no? ¿Se entiende la analogía, no? Vamos aprendiendo de nuestros errores. ¿Cuántos han aprendido de errores, no? Yo aprendo todos los días, ¿no? Entonces, es fundamental esto. El Señor te dice, no temas. Pero a veces venimos con este miedo al fracaso, el miedo al que dirán, ¿verdad? ¿Qué va a decir la gente de mí si se enteran de esto? Miedo incluso a no ser suficiente para el Señor, para la familia, para la sociedad. O incluso miedo a que Dios se haya cansado de ti. ¿Le ha pasado alguna vez ese pensamiento? Así como que, no, yo creo que ahora sí ya el Señor no me va a volver a perdonar. Con esto que hice. Le he pedido tantas veces al Señor que me perdone, que me ayude, ¿verdad? Y nuevamente caigo en esto. Pero Dios es misericordioso y nos dice, no temas. Vamos para adelante, ¿no? Voy yo contigo. Entonces, la resurrección de alguna forma declara algo que es poderoso. El miedo ya perdió, fue vencido, ¿verdad? Sus discípulos estaban con miedo, pero la resurrección, las palabras de Jesús, ¿verdad?
tapó todo ese miedo, lo difuminó, ¿no? Su luz hizo que todo eso se fuera. Pablo escribe con toda claridad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 7, le escribe Pablo a un joven pastor llamado Timoteo, y le dice a Timoteo, Pablo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Si tú tienes a Dios en tu corazón, tú tienes que saber que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. A veces el miedo está ahí, ¿no? Pero cuando vas a Cristo, cuando miras y ves a Cristo resucitado, entonces ese miedo se disipa. Porque ahora puedes ver las cosas a través de Jesús, que te dice, no temas, yo resucité, ¿verdad? Estoy contigo, tengo el control de todo. Entonces, dice acá esta carta de Pablo a Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Obviamente no es un poder nuestro, es su poder. También ya no es el amor que podemos expresar nosotros, dice un espíritu de poder y de amor, del amor de Dios, que es un amor para perdonar, es un amor que nos permite restaurarnos en nuestro corazón. Entonces Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Todo eso nos entrega el Señor en nuestra vida. Por eso los cristianos podemos enfrentar situaciones que a veces para el mundo son muy difíciles, ¿verdad? Y podemos enfrentar y hacerle frente a esa situación, ¿verdad? De la mano del Señor. Siempre me acuerdo de la hermana Carolita, ¿no? Cuando le detectaron ahí un cáncer, ¿verdad? Agresivo, ¿saben ustedes lo que significa eso, no? Y va de la mano del Señor, ¿verdad? El Señor le ayudó, ¿verdad? Y aquí está la hermana. Entonces, podemos enfrentar los problemas, las dificultades ahora, no solos, sino que con Cristo resucitado. Pero es necesario que se nos revele, ¿verdad? Es necesario poder creer que Cristo resucitó. Y Él irá contigo, ¿verdad? Entonces, el mismo Pedro, que negó a Jesús 3 veces, ¿se recuerdan que el Señor le dijo, Pedro, te digo verdad, mañana, antes que el gallo cante, tú me habrás negado, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, no, nunca te negaría, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Después de que Jesús, mira, estaba tan confundido, lleno de miedo, que cuando la gente de la ciudad lo reconoce, y ahí, mira, ese era el que andaba con Jesús, ¿verdad? Y hasta por su forma de hablar los reconocían. Y Pedro, no, yo no soy, ¿verdad? Yo no conozco a ese tal Jesús, ¿verdad? Está confundido. Y lo negó 3 veces. ¿Y qué sucedió? Lo que el Señor le había dicho, cantó el gallo, ¿no? Entonces este mismo Pedro que negó al Señor, que lo traicionó, el mismo Pedro que tuvo muchas veces miedo, el que no entendía muchas veces el mensaje verdadero del Señor, por el contrario, ¿verdad? Se volvió un hombre más tosco, ¿verdad?, de lo que era, y además agresivo. Recuerden que andaba cortando orejas, ofreciendo puñetes a todos aquellos que quisieran agredir al maestro, cosa que Jesús no necesitaba. Pero toda esa confusión de Pedro, ¿verdad?, que vemos ahí, ahora ese mismo Pedro, después de la resurrección, va a ser lleno del Espíritu Santo y se va a parar frente a miles. ¿Se recuerdan la predicación que se relata en el libro de los Hechos? Ya con un corazón transformado. Pero él necesitó experimentar la resurrección de Cristo. Él estuvo con el Señor, ¿verdad? Aprendió lo que el Señor le decía, ¿no? Pero era necesaria la resurrección del Señor en medio de sus discípulos. Es necesario que Cristo resucite en nosotros. Necesitamos entonces vivir una vida cristiana en todas las áreas con un Cristo resucitado, un Cristo que tiene el control, no un Cristo muerto, no que tú le oras y está muerto, ¿verdad? Sino que un Cristo que vive en tu corazón. Había una alabanza antigua, ¿no? Yo me acuerdo cuando era
6 años por ahí, y decía algo así como: quita al Señor del madero de la cruz, ¿no? Y llévalo dentro de tu corazón. No sé si se acuerdan de eso, ¿no? Una canción antigua. Está hablando de Cristo resucitado, ¿no? Por eso hoy día te pregunto, queridos hermanos, ¿qué miedos te están impidiendo abrazar la resurrección como poder para tu vida? Porque hoy día estamos conmemorando la resurrección, ¿no? Entonces, tal vez tus problemas, ¿verdad?, que se ven casi imposibles y te achicopalan, como dicen allá en México, ¿no? Te achunchan, decimos acá en Chile, ¿verdad? Pero esos miedos te están aplastando, ¿no? Y no puedes abrazar al Cristo resucitado. Miedo a perdonar porque te duele lo que te hicieron. Miedo a testificar a otros que Cristo resucitó, tal vez porque te da vergüenza. Y ahí está la persona que tú conoces que necesita de Jesús, ¿verdad? Pero no te atreves a dar el paso, ¿verdad?, de hablarle del Señor. Entonces tienes ese miedo. Miedo a comprometerte con el Señor porque tal vez piensas que vas a volver a fallarle. Así no vas a poder nunca avanzar, ¿no? Tienes que dar ese paso, ¿verdad?, por fe, y el Señor estará contigo porque ahora estás abrazando al Cristo resucitado. Tal vez miedo a soltar ese pecado que te tiene atado. Debes mirar a Cristo resucitado. Él es más grande que tu problema, más grande que tu pecado, ¿verdad? Y su misericordia es para siempre. Entonces, ese Cristo resucitado que se le apareció a las mujeres, te dice hoy día: no temas. No porque no haya razones para temer. O sea, siempre en la vida vamos a tener situaciones que nos van a poner nerviosos, ¿sí o no? Claro que sí. Pero el Señor te dice: no temas, no porque es imposible temer, sino porque Él es más grande que cualquier miedo que se pueda presentar en tu vida, ¿verdad? O sea, este Padre de amor te dice: tranquilo, hijo, vaya por la vida, tranquilo, yo estoy contigo. Voy a estar atento a lo que a ti te suceda, ¿verdad? Cuando las cosas te sobrepasen, no temas, yo tengo el control, ¿verdad? Solamente clama a mí, dice la Biblia, y yo te ignoraré, no, te responderé. Si se humillare mi pueblo, hablábamos con los hombres, ¿no?, en el cual mi nombre es invocado, nos humillamos delante del Señor y el Señor responde a nosotros, ¿verdad? No en el tiempo de nosotros, en el tiempo perfecto de Él. Porque Dios no nos concede solamente como la petición, sino que Dios nos concede todo lo que sea necesario en nuestro contexto para poder bendecirnos de la manera correcta, ¿verdad? Y para eso no es una abracadabra, patas de cabra y todo se soluciona, ¿no? Sino que Dios necesita, ¿verdad?, propósitos, situaciones en nuestra vida en las cuales Él comienza a trabajar. Entonces, este Cristo resucitado nos dice: no temas. ¿Qué podría ser más grande que aquel poder que resucitó a nuestro Señor? Su poder. No hay nada más grande. Ni estos viajes interplanetarios, ¿verdad? Uno ve la potencia de estos viajes que se hacen. Dice: wow, la potencia, ¿no?, las velocidades, ¿verdad?, los campos magnéticos. Pero todo eso fue creado por nuestro Señor. Él es más grande que toda situación y que todo problema. En Lucas capítulo 12, versículo 32 nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, tú eres hoy día, si has creído en el Señor, tú eres parte de su reino. Tú eres un ciudadano del reino de Dios. Y eso nos hace también entender que tenemos, como ciudadanos, tenemos derechos, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. La gente, por ejemplo, si usted tuviese que emigrar a otro país, vamos a ponernos un ejemplo, que nos tenemos que ir, nunca nos suceda, pero si tenemos que ir a otro lugar, ¿usted iría a un país peor o mejor? Mejor, ¿verdad? ¿Dónde fuiste tú? A Finlandia. Finlandia, nos vamos a Finlandia, ¿verdad?
Entonces, tú ahora eres, la gente en Finlandia tiene muchos beneficios, ¿verdad? Tiene casi todo resuelto, ¿verdad? Hay un sinfín de cosas, ¿no? Y por igual hay gente que sufre. Pero la gente tiene derechos a la medicina, a la alimentación, o sea, es un país que vive bien. Nosotros como ciudadanos del reino de Dios también tenemos derechos, tenemos promesas de parte del Señor para sus hijos. Promesas que son mucho más allá de lo material. Porque a veces solamente nos preocupamos, pero y el auto y el jet privado. No, eso es, lo que Dios te da es mucho más allá que esas cosas materiales, porque eso te llena el corazón un rato, pero después se te pasa. Esto que el Señor nos ofrece es un gozo, una alegría, una paz en tu corazón que el mundo no te puede dar. Y nos habla también de que hay una promesa eterna, de que estaremos con Él para siempre, ¿verdad? Y dice la palabra que en su presencia, en su reino eterno, ya no habrá más llanto, más tristeza, enfermedades, ¿verdad? Ya no vamos a tener que tomar losartán, ni metformina, ni, ¿cómo se llama eso para la espalda? No sé qué cosa, ¿verdad? Ni la pulsera de los 11 poderes. No la use, ¿eh? Entonces el Señor resucitado te dice, ¿qué te dice el Señor resucitado? No temas. Vámonos a la escena. Los 11 discípulos están entonces en Galilea, en el monte que Jesús les había dicho que tenían que estar, ¿no? Ok. El discípulo del Señor es obediente. Entonces el Evangelio de Mateo nos dice algo muy interesante. Mira lo que dice Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿seré yo, Señor? Algunos dudaban. O sea, lo estaban viendo, pero algunos dudaban. Eso es común, ¿no? O sea, algunos van a tener una facilidad para poder creer, pero otros podrían dudar. ¿Les llamó la atención algo acá o no? Mira, fíjate que aún en presencia de Jesús resucitado, ellos estaban dudando. No es que les contaron el notición, ¿no? Sino que lo estaban viendo, pero aún así estaban dudando. Y esto nos da mucha esperanza, hermanos, porque significa que Dios no quiere una fe perfecta para usarnos. ¿Te das cuenta, no? Porque los que están acá son ¿quiénes son? No eran cualquiera, no eran los del montón, ¿no? Sino que eran los que estuvieron cerca del Señor, que tenían una fe imperfecta, como muchas veces nuestra propia fe. Yo constantemente estoy viendo mi fe imperfecta, que no le creo al Señor, ¿no? Y lucho con eso. Pero el Señor me ama. Y así también te ama a ti. Entonces, acá vemos algo muy importante porque nos llena de aliento, ¿no? Dios no requiere una fe perfecta para usarnos, para actuar. Algunos de los que estaban allí viendo a Jesús vivo todavía tenían preguntas en su corazón y eso era válido, ¿no? Pero Jesús no esperó que ellos resolvieran todas sus dudas. Fíjate, porque para resolver preguntas, ¿qué se necesita? Tiempo también, ¿no? Conversar, conocer del Señor para poder resolver dudas. Y Él les dice algo. Primero les dice, no temas, ¿okay? Se les revela. Pero a pesar de las dudas, del miedo, como que la cara no sabían si reír o llorar, el Señor les da ahora una noticia, les da una comisión. De todas formas, a pesar de todos los defectos que estaban ahí en la fe de estos seguidores. Mateo 28, del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjense, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, al que tú y yo servimos y seguimos, no es alguien que tiene solamente un poder circunstancial, sino que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, les dice, como tengo potestad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id,
No les da la opción. Le dice, vayan y haced discípulos a todas las naciones. No dijo solamente los de acá. No, a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Los hacen. Les dijo, no les dijo, hagan los discípulos de ustedes. No, les dijo, háganle discípulos de mí. Y luego dice, enseñándoles a estos nuevos discípulos que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que obedezcan la palabra de Dios. Y luego dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fijémonos en este orden, ¿no? Primero, autoridad. Le dijo, toda potestad me es dada. Jesús nunca nos va a dar una orden si no hay un respaldo de lo que nos está diciendo. ¿Ok? Él tiene el poder y la autoridad. Entonces, primero tenemos autoridad. Luego hay una misión. ¿Cuál es la misión? Vayan, ¿ok? O sea, sal de ahí, ¿verdad? Y anda a predicarle a otros. Porque ellos habían visto a Jesús resucitado. Entonces, una vez que tú ves a Jesús resucitado, el Señor te dice, ya no tengas miedo, yo estoy contigo, a pesar de tu fe imperfecta, anda y predícales a otro, porque ahora tienes autoridad espiritual para abrir tu boca y proclamar esta noticia, que Jesús ha resucitado. Y las personas que te escuchen van a abrir su corazón. Tarde o temprano, la palabra que tú siembras tiene un resultado, porque la palabra del Señor no podría volver vacía, ¿verdad? Siempre tiene una respuesta en aquel que tú le siembras. Entonces dice, id y hacer discípulos. Esto es la misión, no es una sugerencia, es un mandato. Y luego hay una promesa acá. ¿Cuál era la promesa? Yo estoy con ustedes. O sea, no te manda solo el Señor. Dice, vayan, hagan discípulos, y yo, el Señor, el Cristo resucitado, iré con ustedes. No los envía solo. Y aquí yo quiero conectar con lo que hablábamos el día jueves, porque la sangre de Cristo, que fue despreciada por la sociedad, que fue derramada en la cruz, fue el precio de nuestra redención. Pero la resurrección es la confirmación de que esa sangre fue aceptada por el Padre. Contexto. Ya los sacrificios de animales que se ofrecían en aquel tiempo solamente tapaban el pecado, ¿no? Lo disimulaban. Pero el hombre, el ser humano, necesitaba a alguien que pudiese hacer un sacrificio que satisface ahora la ira de Dios producto del pecado del hombre. Y ahora no tapamos el pecado ni lo cubrimos, sino que somos perdonados. ¿Se entiende, no? Entonces, la resurrección es la confirmación de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue recibido. Porque yo les puedo decir, voy a morir por ustedes, ¿verdad? Tortúrenme, como los filipinos, ¿no? ¿Lo han visto? Que se crucifican, pero si se mueren, esos sacrificios no tienen sentido, ¿no? Porque son hombres comunes y corrientes. Pero el sacrificio de Cristo y luego su resurrección es el símbolo de la aceptación de Dios a ese hermoso sacrificio que hoy día nos da vida eterna. El apóstol Pablo lo explica así. El apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué hace Jesús en esa resurrección con nosotros? Nos hace renacer. Ustedes entienden ese ejemplo, ¿no? Los cristianos nacemos 2 veces. ¿Sabían eso, no? Nicodemo no entendía cuando se le estaba explicando que era necesario volver a nacer. Porque un día tú naces de tu madre, ¿no? Ya afuera, ¿verdad? Y lloras y te ponen ahí un nombre y comienzas a crecer. Ese es tu primer nacimiento en esta tierra. Pero un día naces espiritualmente, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿no? Primero tienes que nacer en forma humana y luego tienes que nacer ahora del Espíritu de Dios, del agua y del Espíritu, ¿no? Naces ahora del Espíritu de Dios, una nueva naturaleza,
una nueva identidad, un nuevo Señor, ¿verdad? Una nueva vida en Cristo. Entonces, esa preciosa sangre es la que nos limpia, la que nos capacita, ¿verdad?, delante de todo lo espiritual para tener la potestad que Dios nos ha dado. Esa sangre nos limpia, pero la resurrección nos da esta esperanza viva de que no es solamente palabras, sino que hubo un acto de resucitar. No es una esperanza muerta, no es un tal vez o ojalá que el Señor resucite, sino que Él ha resucitado y lo creemos, ¿verdad? Y esa resurrección, aunque tú y yo nunca vamos a poder ver por ahora ese momento de la resurrección, ¿verdad? Dice la Biblia, bienaventurados los que sin haber visto han creído. Pero fíjate cómo transforma nuestra vida esa fe. Fíjate. Porque el incrédulo dice, no, yo no creo en esos cuentos. Mejor leo Harry Potter, ¿verdad? Pero, ¿cómo están sus vidas, no? Hoy día esa fe te llena de esperanza en medio de las aflicciones. Y vemos día a día la mano del Señor poderosa. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Te voy a compartir 3 cosas hoy día. Primero, Dios actuó cuando nadie lo esperaba. ¿Sí o no? Nadie estaba esperando su resurrección, ¿verdad? Tal vez al irse a casa después de la cruz, los discípulos dijeron, bueno, fueron lindos momentos, sí, yo me acuerdo, cuando y se quedaron tal vez en esos momentos, ¿no? Y alguien le dijo, ayudándolo a sentir, ¿verdad? Mi más sentido pésame, cosas que uno no entiende nada. Pero no pasó de eso, ¿verdad? Ya estaban en esa situación, ¿no? Pero Dios actuó cuando nadie lo esperaba. La resurrección, como les decía, no dependió de la fe de sus discípulos. Y tu salvación no depende de tu perfección, sino que de la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso Dios no nos pide actos, obras para salvación, sino que fe en lo que Él ya hizo. Entonces, Dios actuó cuando nadie lo esperaba y lo sigue haciendo. Jesús salió al encuentro del miedo, ¿verdad? Lo confrontó. El Señor no te deja solo en medio de la duda. Él viene a ti y te dice, no temas. ¿Cuántos de ustedes llegaron a Cristo en momentos difíciles? A ver, todos, ¿no? Yo no conozco la historia de todos, pero bueno, ahí hay historias, ¿no? Y llegamos al Señor en momentos de tristeza, de dolor, ¿verdad? Y cuando resucita el Señor, nos dice, no temas. Y tú dices, pero ¿cómo si mi situación es tan difícil? El Señor dice, no temas, ¿verdad? Y nos cuesta entender. Pero a pesar de eso, Él sigue resucitado, sigue amándonos y tiene el control de nosotros, ¿verdad? Porque ahora la tumba está vacía. Y Él ha resucitado en medio de nuestros problemas y nuestra fe dificultosa, justamente para darnos una misión importante, ¿verdad? No es para quedarnos aquí sentados, ¿verdad? Sino que para llevar ahora esta noticia, en medio de tu confusión, en medio del dolor, a llevar la gran noticia, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa todo esto? Primero, dejemos de vivir como si la tumba aún estuviese ocupada. Dejemos de vivir así. Créele al Señor, ¿verdad? Ya resucitó, ¿verdad? La tumba está vacía. Hay cristianos que predican con sus labios que Cristo resucitó, pero viven con una mentalidad de como que Cristo estuviese muerto. Y ahí podemos estar, ¿no? Entonces Cristo ha resucitado. Se levantan cada día sin esperanza, sin propósitos, sin alegrías. Y eso, hermanos, no es lo que el Señor quiere de ti, porque Él ha resucitado, ¿verdad? Cuando vienen los problemas más difíciles en mi vida, yo simplemente digo, permiso, problemas, ¿verdad? Señor, tómame en brazos, ¿verdad? Y el Señor me dice, no, tranquilo, sí, estás en el hueco de mi mano, ahí estás, ¿verdad? Eso nos dice el Señor en su palabra, ¿no? Que estamos en el hueco de su mano. ¿Sabes lo que es el hueco de su mano? Ahí ese hoyito, ¿no? O sea, ¿quién se atreve?
el Señor no tiene un cuerpo físico, pero es una forma para que lo entendamos. Pero imagínate la grandeza del Señor. ¿Quién se atrevería a ir al hueco de la mano del Señor, verdad? Alguna vez, no sé, yo he visto videos donde vienen los perros a atacar a alguna familia y el papá pesca al hijo, ¿verdad? Como sea, lo levanta, ¿verdad? Y ahí, ¡pah!, el perro, ¿verdad? Para salvar a su hijo, ¿no? Y lo levanta, ¿no? Bueno, alguno más cobarde sale corriendo y se le olvida el hijo. Pero normalmente el papá te defiende, ¿no? Te cuida. Y ese es nuestro Señor, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta que estamos en medio de la dificultad del problema, estamos en las manos del Señor y que sus ojos están atentos, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Mirando, Él tiene el control, ¿verdad? Felipe me decía el otro día que un día, cuando era chica su hija, la Catita, tenía como 3 años, estaba ahí cerca estaban ellos cerca de un barranco, ¿no? Como un precipicio, decía. Le puso color, era un pequeño talud. Pero él estaba nervioso, ¿verdad? Y sufría porque pensaba que podía caer. Entonces él estaba muy atento a todo lo que su hija... Bueno, Felipe era un papá miedoso, ¿no? Pero estaba atento. Pero el Señor es un Dios poderoso que tiene el control y sus ojos están atentos a todo lo que suceda. Y cuando estás a punto de llegar, el Señor, venga para acá. Ahí está. Y eso nos hace entender, crecer y aprender. Porque en la vida, si no seríamos ¿qué? Seríamos un chat GPT, ¿no? Una inteligencia artificial. Necesitamos vivir la vida de un Cristo resucitado en medio de las situaciones que nos rodean. Entonces, ya no viva sin esperanza, vive confiando en el Señor, ¿verdad? Algunos confían en caballos, como en la antigüedad, como dice la palabra. Nosotros confiamos en el Señor. No confíes en las circunstancias, ¿verdad? Ni en lo material. Confía en el Señor. En 1 de Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Incluso somos culpables de nuestros pecados. O sea, si Cristo no hubiese resucitado estaríamos en esa condición. Pero el asunto es que Cristo sí resucitó. Por lo tanto, tu fe no es vana. Tus pecados han sido perdonados. Aunque la sociedad tal vez ni te perdone, pero el Señor te perdona. Porque Dios mira tu corazón. Tienes una esperanza en este mundo que no puede darte esperanza. Dios te da esperanza. Entonces, el primer punto era: deja de vivir como si la tumba estuviera ocupada, porque vacía es porque resucitó, ¿no? Deja de vivir como si Cristo no hubiese resucitado. Segundo, identifica un miedo que necesitas entregar a Cristo resucitado. ¿Sí? Porque hay miedos que los tienes ahí, ¿no? Los estás administrando tú. Pero hay cosas que definitivamente necesitan el poder del Cristo resucitado, ¿no? Tal vez, como decíamos al principio, ese miedo al rechazo. Tal vez el miedo a fracasar en la familia, en el trabajo o en tu ministerio, ¿no? Tal vez es el miedo a que Dios no te use porque ya le fallaste anteriormente, lo que decíamos, ¿no? Pero tienes que recordar estas palabras de Jesús resucitado: no temas. Él no te dice no tengas miedos, te dice no temas. Entonces, primero, deja de vivir como si Cristo no hubiese resucitado. Identifica, ¿verdad?, ese miedo que necesita dejarlo a los pies de Cristo, del Cristo resucitado. Y el tercer punto es: pregúntate, ¿quién a tu alrededor, ahora que ya conoces al Cristo resucitado y lo has comprendido, quién a tu alrededor necesita escuchar de Jesús resucitado esta semana? La Gran Comisión no es solamente para los pastores o para los evangelistas. La Gran Comisión es ir por el mundo y predicar el Evangelio. A eso me refiero. No es solamente para los pastores o para los predicadores. Es para todo aquel que ha encontrado al Cristo resucitado. No importa si su fe es hoy día imperfecta. Hay gente alrededor tuyo, mira, piensa.
Hay gente alrededor tuyo que necesita con urgencia conocer a Jesús resucitado, ¿sí o no? Te aseguro, no tienes que caminar mucho. Hay gente a tu alrededor que tú amas, que necesita encontrarse con ese Cristo resucitado. Es tiempo de ir y predicar. Es necesario, ¿no? Las mujeres que llegaron con miedo a la tumba fueron las primeras en anunciar que Él ha resucitado. ¿Quién en tu casa necesita saber que hay esperanza? ¿Quién? Piensa. ¿Quién en tu trabajo necesita escuchar que el Señor ha resucitado frente a todos sus miedos, ¿verdad? Sus fracasos? ¿Qué persona herida necesita saber que la sangre de Cristo aún tiene poder para limpiarnos, ¿verdad? Y traer restauración a nuestro corazón. Entonces, para ir concluyendo, hace 2 días hablábamos que el mundo nos desprecia la sangre de Cristo, ¿no? Que sin sangre no hay perdón de pecados. Pero hoy día les traigo la segunda parte de esta buena noticia, que es lo que hemos hablado hoy día. Esa sangre fue aceptada, la tumba está vacía y el Señor vive para siempre. El veredicto final no lo dio Pilato. ¿Se recuerdan que Pilato estaba ahí, verdad? Y dijo, ya, ok, listo. No, el veredicto final no lo dio Pilato, tampoco lo dio el sumo sacerdote, tampoco lo dio la multitud atropelladora que decía, crucifíquenlo, mátenlo. No. El veredicto final lo dio el Padre cuando levantó a Jesús de la tumba. O sea, sus enemigos se reían. Probablemente el día de la muerte de Jesús hubo una fiesta, ¿no? Ahí tanto en lo espiritual como también en lo terrenal, ¿verdad? Los religiosos de aquel tiempo, los judíos religiosos sonreían, ¿no? Lo hemos logrado, ¿verdad? Hemos logrado vencer a este hombre, ¿verdad? Que traía confusión. El mundo espiritual, ¿verdad? En una fiesta pensando que habían logrado vencer al Hijo de Dios. Sin embargo, el veredicto final lo da el Padre cuando en el tercer día Jesús resucita. Entonces, ese veredicto nos dice, Jesús es el Señor, ¿verdad? Ese es el primer veredicto, ¿verdad? Resucita y nos está diciendo que Jesús es el Señor. Nos dice que el pecado ha sido vencido, que la muerte ha sido derrotada, que toda potestad le ha sido dada al Señor, no solamente en la tierra, sino que en el cielo. Y hemos sido reconciliados con el Padre por medio de Jesús. Eso es una hermosa noticia. Por eso el domingo celebramos, ¿no? De hecho, los cristianos comenzaron a reunirse el día domingo, que es el primer día de la semana. ¿Saben por qué? Por la conmemoración de la resurrección. Cada vez que nos reunimos un domingo estamos recordando la resurrección de Cristo. Por eso nuestros cultos deben ser alegres, de celebración, ¿verdad? Porque Cristo ha resucitado. Y en medio de las dificultades, al Señor no le interesa eso. Él sigue resucitado para estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso, querido hermano, no importa cómo llegaste hoy. Llegaste con miedo, llegaste con dudas, con cansancio, con vergüenza, pero nuestro Señor te dice, he resucitado. No temas, ¿verdad? Ahora ve y comparte con los que están a tu alrededor que lo necesitan, lo que tú has visto y oído. Y el Señor te dice, y te prometo que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que no solamente sea un domingo de resurrección, sino que este sea el inicio, ¿no? De una semana y de un año, ¿verdad? Con un Cristo resucitado. Es tiempo de recordar cada día que el Señor ha resucitado. Voy a pedirte que te pongas de pie, ahí donde estás, y vamos a hacer una oración al Señor. Señor, estamos delante de ti en este domingo de resurrección. Padre, y tú resucitas en nuestros corazones. Padre,
Gracias por revelarte a nuestro corazón, a nuestra vida, no como una imagen, no como un Dios muerto, sino como el Dios vivo que reina por siempre y para siempre. Señor, en tu nombre precioso hoy declaramos en nuestra vida que tú has resucitado, Señor. En medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, tú hoy día, Señor, nos dices: no temas, yo estoy contigo. Padre, recibimos en nuestro corazón tus promesas. Padre, en el nombre de Jesús abrimos nuestra boca con sinceridad, diciéndote: Señor, tú has resucitado y necesito de ti en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, danos ánimo, Señor. A través de tu resurrección, danos esperanza, Señor, en esta vida tan difícil. Padre, celebramos tu celebración, tu resurrección. Celebramos, Señor, tu sacrificio perfecto en la cruz. Hoy, con alegría y con gozo en nuestros corazones, proclamamos que tú has resucitado, Señor, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, Señor, a mi alrededor. Padre, en el nombre de Jesús, llevaremos tu mensaje como tú lo encomendaste, Señor, llevando esta palabra a toda aquella persona que quiera recibir, Señor, este mensaje de salvación y de esperanza. Gracias, Señor, por morir en mi lugar. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, por limpiarme con tu sangre preciosa. Y gracias por decirme hoy, en medio de mis problemas: no temas. Gracias, Jesús, porque tú has resucitado y en el mundo hay una tumba vacía, y es la tumba del Señor Jesús. Tuya es la gloria y la alabanza, Jesús, para siempre. Amén y amén. Dar un aplauso a Jesús. Amén. Gracias, Señor.